Una de las tácticas que muchos tendemos a olvidar o a ignorar es la que usa la masonería para intentar destruir cierto sector o incluso a la Iglesia Católica. Estamos hablando de colocar personas que busquen la destrucción de la Iglesia de Cristo en lugar de su reconstrucción. Esto es básico y es importante que usted lo entienda porque es por eso por lo que la masonería ha tomado varios dicasterios y ha tomado puestos importantes en la iglesia. Y es ahí el porqué de tenerla tan dañada, tan fracturada, tan destruida. Vamos a hablar del presidente de la Academia Pontificia para la Vida, una academia que creó Juan Pablo II para combatir la cultura de la muerte, la cultura del diablo, y que el día de hoy se ha puesto en muchos temas, pero en el día de hoy, a favor de la cultura, de la práctica de la muerte. Y eso es terrible. De eso vamos a hablar el día de hoy, hermano en Cristo, en este programa. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. La Academia Pontificia para la Vida es ahora dirigida por un cardenal que ha desafiado y que ha incluso contradecido públicamente enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Cuáles enseñanzas? Como la dignidad de la persona, como el derecho a vivir desde que eres engendrado hasta que por Dios te recoge, y muchas otras más, como la práctica de las mujeres que hacen en las clínicas. Él las ha apoyado públicamente. Bueno, pues el día de hoy vamos a mostrarte cómo se ha plantado firme frente a la práctica de elegir o de decidir quién se va o quién no se va, utilizando métodos o utilizando químicos para poderle, por así decirlo, encaminar a un ser humano a que tome la muerte lo más rápido posible. El cardenal, en un discurso que dio en un evento en Italia, dio a conocer su punto de vista y dijo unas cosas interesantes. Sobre todo dijo que la iglesia no posee la verdad absoluta y que la iglesia puede cambiar de opinión y que debe de adaptarse al mundo. No enseñar al mundo, sino adaptarse al mundo. Le muestro la información. Aquí tenemos al cardenal. Es importante que lo entienda. La destrucción absoluta de la Pontificia Academia para la Vida ya es total, no lo podemos negar. Su presidente, que es el arzobispo Vincenzo Paglia, se ha pronunciado a favor de la legalización del perder la vida médicamente y sobre todo que sea asistida, calificándolo él de factible, que es algo que se puede hacer a pesar de que contradice directamente las enseñanzas de la Iglesia Católica. Palabras de este cardenal son las siguientes: personalmente no practicaría la asistencia a esa práctica, pero entiendo que las mediciones legales pueden ser, que las mediaciones legales pueden ser el mayor bien común concretamente posible en las condiciones en las que nos encontramos, dijo el arzobispo Paglia en el discurso del 19 de abril durante el Festival Internacional del Periodismo en Perugia, Italia. Los comentarios del arzobispo italiano fueron parte de una presentación que incluía el documental sobre un hombre que tuvo que viajar de Italia a Suiza para poder practicar esta cosa que lo lleva o le recorta la vida. Paglia, encargado por el Papa Francisco para renovar de arriba a abajo la academia fundada por San Juan Pablo II para luchar contra la cultura de la muerte, contradice en este caso, como en otros muchos más, la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, esta práctica intencional es pecado. Cualquiera que sea su forma o motivo, es pecado grave y contradice el quinto mandamiento, contradice la dignidad también de la persona y el respeto debido a Dios vivo, a Dios creador, dice esta ley de la Iglesia Católica.
En 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano afirmó esta enseñanza en su carta Samaritanus Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, que fue aprobada incluso por el propio Papa. El valor inviolable de la vida es un principio fundamental de la ley moral y natural y un fundamento esencial del orden jurídico, lo afirma la carta. No podemos optar directamente por arrebatarnos la vida o arrebatársela a otro según lo desean. Paglia subrayó que la iglesia incluso no es dispensador de píldoras de la verdad. Cuando se trata de comprometerse con sociedades pluralistas en las que los temas morales más desafiantes del momento son exigentes, el pensamiento teológico evoluciona en la historia en el diálogo con el magisterio y la experiencia del pueblo de Dios, Sensus Fideli Fidelium, en su dinámica de enriquecimiento mutuo, dijo el arzobispo, quien mencionó en defensa de su tesis las declaraciones del Papa Francisco en 2018 sobre revisar el catecismo de la Iglesia Católica para aclarar que la pena de muerte es infactible. La contribución de los cristianos se hace dentro de las diferentes culturas, ni arriba como si poseyeran una verdad dada a priori, ni abajo como si los creyentes fueran los portadores de una opinión respetable, pero desvinculándonos de la historia, continúa así el arzobispo, presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Palabras claves que dice este obispo en este discurso son las siguientes, para poderlo entender. Él dice que él no practica esto, pero claro, es factible. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que los gobiernos hagan leyes que regulen, que permitan tanto a los personal de salud como a personales familiares practicar este asunto, ¿no? De que si las personas ya están grandes, sufren alguna enfermedad o cualquier cosa que sea, una discapacidad, un problema, incluso por depresión, lo que tú quieras, tienes derecho a que te apliquen un medicamento para que te duerman de una vez y para siempre. Tiene sus ramas y sus variaciones, pero en el sentido estricto es lo mismo. Dice el obispo que es factible y también dice que aunque contradiga las enseñanzas de la Iglesia Católica, la Iglesia no es poseedora de píldoras de la verdad, dice el obispo. Aquí es donde está lo grave. Bueno, todo lo grave, pero aquí es donde está lo fuerte. Él dice que si la Iglesia debe de acoplarse al mundo y no debe de ser ni más ni menos, dice el obispo. Por lo tanto, la Iglesia, según él, no posee una verdad suprema. Es decir, la doctrina de Cristo no es suprema para este cardenal. La Congregación para la Doctrina de la Fe aclara lo que el catecismo siempre nos ha enseñado, de que cualquier práctica de estas intencional o de forma intencional es pecado grave porque atenta contra el mandamiento y sobre todo también porque no se respeta la dignidad humana y la creación de Dios, dice el catecismo y la doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este obispo fue puesto como presidente por el Papa Francisco para que reformara la Academia Pontificia para la Vida, pero no para reformarla, fue puesto para destruirla, porque su destrucción, su catástrofe es evidente, más evidente de lo que podemos imaginar. Dice el obispo que los cristianos deben de ser una cultura más, una tradición más, una opinión más dentro del pluralismo de las opiniones plurales de la sociedad pluralista en este mundo, ni más ni menos. Y aquí es donde está lo grave. Bueno, todo, vuelvo a repetir, es grave porque el obispo está diciendo que los católicos no poseen la verdad, pero la verdad no es de los católicos, la verdad es de Dios, y la verdad es revelada por Cristo y por Dios a través de sus profetas, a través del Antiguo, del Nuevo Testamento, corroborada con la tradición. Entonces, si empezamos a decir que la verdad que Cristo nos manda, que la verdad que Cristo nos revela no es absoluta, no es suprema, entonces somos una secta más. No somos la única religión, somos una secta más. Y por lo tanto le quitamos validez a lo que dijo Cristo. Pero nosotros no, ellos se las están quitando
sometiendo a la iglesia a un servilismo cualquiera, a un mundo poliateísta donde todos tienen el mismo valor y se reparten en el universo las deidades que tú quieras, las del musulmán, las de los judíos, budistas, los católicos, los protestantes, los ateos, los satánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mensaje de fondo. Y más que nada dejar que entre esta cultura que pretende engañar, pretende destruir, pretende arremeter contra las enseñanzas de Cristo. Cristo es un Dios de vivos. Cristo es el dueño de la vida, cuyo Dios es. Y estos señores lo contradicen. Poner a estos señores en puestos tan importantes solo demuestra una sola cosa. Son infiltrados que vienen a destruir las enseñanzas de la iglesia, los dicasterios de la iglesia, los puntos fuertes de la iglesia, las comisiones de la iglesia, es decir, vienen a destruir la iglesia católica. Muy importante que usted empiece a estudiar la cultura, la tradición, la doctrina de la iglesia católica y no se deje embaucar por estos falsos profetas, por estos falsos pastores, aunque vengan del mismo Vaticano.